Hola y te doy la bienvenida a este curso donde vamos a empezar a comprender el mundo del miedo de los niños, el mundo de esta emoción que rige digamos que este espacio, este tiempo y que es la base de absolutamente todo el resto de las emociones. Básicamente nosotros podemos comprender el mundo o desde el miedo unido a la supervivencia o podemos comprender el mundo desde el amor y desde ese estado donde hay como una energía que nos sustenta y que no nos mantiene atado como a la supervivencia. Las emociones básicas, y dentro de esa está el miedo, son las emociones que nos ayudan a vivir, a estar protegidos de ciertos peligros. Pero una cosa es protegerte de un peligro en un momento dado y otra cosa es estar en una constante de una ansiedad donde te crees que estás siempre en un constante peligro. Esto ya no es natural, esto ya no es, digamos, sano para ese cuerpo o para esa conciencia o para esa vida. Entonces, nosotros como responsables de parte de esa estructura del desarrollo emocional del niño, hemos de empezar a detectar y a conseguir estrategias que le ayuden a él a comprender sus miedos como una herramienta temporal y como una emoción que pasa en el tiempo y no como un estado de vida y un estado de alerta constante. Muchos de estos miedos vamos a dividirlos en tres formas, digamos, para poderlos entender, vamos a dividirlos entre el miedo que quizás haya sido heredado, un miedo presente y un miedo que el niño esté proyectando quizás en un futuro. Y vas a ver que la herramienta que tienes, porque te voy a enseñar solo una herramienta que se llama rebobina la película o cuenta la historia de nuevo, va a ser para poder que nosotros le hagamos comprender al niño, le ayudemos a comprender al niño que un evento pasado peligroso y difícil no tiene por qué marcar el resto de sus experiencias, sino que comprenda y eleve esa conciencia, que es muy fácil para el niño hacerlo, ya que tú eres ese ente protector y confía plenamente en ti. Ellos tienen algo fácil y es que ellos van a creer en lo que tú les digas, pero especialmente van a creer en cómo tú reaccionas ante tus situaciones de miedo y de estrés. Dicho esto, solo voy a dejarte una forma de hacerlo para que vayas cogiendo como la forma y para que vayas aplicando tu propia experiencia y vayas sacando de ahí en adelante básicamente tu propia técnica aplicada a tu niño. Entendamos entonces el miedo un poquito más en profundidad con respecto, inclusive con tu propia historia. Tú te vas a dar cuenta que yo trabajo en la mamá el 50% y 50% en el desarrollo de las emociones del niño. Porque si mamá no sabe cómo gestionar sus miedos más profundos, el niño va a tomar eso como ejemplo y el niño, aunque tú le estés enseñando una técnica, él se va a valer de tus momentos de reacciones para decir, si mamá lo hace así, es que así tiene que ser. Entonces, hay miedos que ya son heredados. Esto es muy importante. Estos miedos están ahí para que tú les des una nueva lectura. Estos miedos los puedes tener tú. Estos son tus miedos que ellos te reflejan ahí fuera si lo has escuchado. Pero es que estos miedos también pueden venir de una experiencia trágica, traumática, de una experiencia difícil que hayan vivido tus padres o tus abuelos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esas historias familiares donde hay mucho sufrimiento y cuando hablamos de miedo, hablamos de un miedo que pueda ser un trauma, de un accidente, un trauma, de una enfermedad o una forma en el que tú te hayas visto en peligro, a muerte de hambre, a tu misma vida, esos llamados estrés postraumáticos, como se dicen, de eventos súper difíciles que no se saben gestionar. Esos son los que más se heredan, los que tienen una carga muy repetitiva. Pero ahora vamos a tener en cuenta otros miedos que se heredan cuando tú estás en el vientre materno. Y hablo de miedos como de historias, porque cuando tú estás en el vientre materno, esto lo vas a entender en el video de Sanando Memorias del Vientre Materno, cuando tú estás en la barriga de mamá, hay una conexión entre el bebé y la mamá, donde la mamá vive cierta experiencia de una manera y nadie vive nada de forma objetiva, sino que todo el mundo lo vive en función de una situación de estrés. Y dos, va a estar muy condicionado por la forma en que el niño esté recibiendo esa emoción. Aquí sí queda muy importante una de las teorías, y es que nosotros venimos a elegir ciertas experiencias para que nosotros empecemos a comprender el para qué estamos aquí.
los miedos siempre nos van a tener atados a un límite físico espacio-temporal donde realmente el peligro sí puede existir, pero que tú sigas alargando el sufrimiento de ciertos peligros es una decisión que todo ser humano viene a esta tierra a, aquí sí, escúchame esta palabra clave, elevar su conciencia, empezar a vivir desde una conciencia diferente donde tú no siempre tienes que vivir una experiencia dolorosa o de miedo una y otra vez, sino que tú puedes elegir decir este tipo de conciencia donde tú estás a salvo y seguro, pase lo que pase. Hay una realidad donde el miedo existe y donde el miedo puede cumplirse y hay otra realidad alternativa. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando empezamos a afrontar miedos, cuando empezamos a gestionar miedos. Entonces, aún sigue siendo las memorias que tú tomes en el vientre materno para los niños o para ti o para cualquier persona, parecen ser experiencias que tú no entiendes por qué vives y que están pasando en tu vida y que tú las sientes y que hay una carga emocional que no comprendes, pero que esa ha sido como la primera capa de la historia que tú vas a vivir más adelante. Y luego ya están los miedos que el niño o cualquier persona va a experimentar en su tiempo presente. Como estás viendo, la mayoría de los miedos que van saliendo a la luz a lo largo de tu historia son la mayoría inconscientes y otros han sido que tú has ido adquiriendo a lo largo de la niñez y que como padres e hijos o en esa relación tu papá no te supo dar o tu mamá no te supo dar las herramientas para que lo entendieras de otra manera, cosa que hoy estamos rompiendo con ello. Entonces, es importante que los miedos los entendamos en esta línea espacio-temporal porque un niño puede estar viviendo una experiencia del presente y tener una carga desbordadísima de temor que tú dices, es que no hay motivo para que el niño le tenga miedo a esto de la manera en que él lo está viviendo. Pues que sepas que detrás hay una causa más oculta y que se tiene que empezar a gestionar. Esos miedos no los gestiona el niño, los gestiona la madre si estamos con niños pequeños. Si estamos ya con niños más adultos, a partir de los 14 años, sí ya los gestiona el niño. Pero mientras vaya el niño de 0 a 7, esos miedos inconscientes los gestiona la madre. Desde los 7 a los 14 los gestionamos en grupo, como por ejemplo hacemos en las terapias privadas o como tú vas a aprender a través de esta técnica. Que es algo muy importante que sepas antes de que empieces a utilizar esta técnica. Y es que las causas o los motivos externos, porque las causas siempre son internas, es tu forma de percibir la vida. Esos motivos externos por el cual el niño parece tener miedo a una cucaracha, por ejemplo, miedo a ciertos animales, miedo a que en el colegio no sepa hacer tanto, miedo a que el niño haya tenido un accidente y ya quede traumado y quede con muchísimo temor quizás a una ambulancia si la ambulancia fue lo que escuchó en un accidente, o quede traumado a montarse en la sillita y se rehúse a hacerlo. ¿Qué pasa? Que nosotros no, y el primer error que cometemos todos los padres es que no creemos que los miedos chiquiticos de los niños son miedos grandes para ellos. Si un niño tiene una experiencia de haberse creído ahogar o un niño tiene una experiencia donde se cae y se golpea tan fuerte que sus umbrales del dolor lo dejan sin una conciencia, para él eso ya es un miedo suficiente para que necesite ser gestionado, ¿vale? Por eso yo insisto en que las madres tienen que ser unas grandes terapeutas y unas grandes observadoras y reconocer esta emoción del miedo a nivel físico. ¿Cómo podemos reconocerlos? Ya vas a ver en la técnica una forma de reconocerlos, pero recuerda que es una emoción que paraliza o que hace huir. Si el niño huye de una situación demasiado rápido, hay que tener en cuenta que para él ha sido un impacto emocional alto. Vuelvo y repito, pasamos por alto muchos de sus miedos y los anulamos, no les reconocemos y decimos esto no es para tanto. Yo creo que tú has escuchado alrededor del desarrollo de inteligencia emocional, crianza positiva, que las emociones han de reconocerse. Pero no basta con que tú digas, entiendo, veo que tienes miedo. No, tú tienes que realmente entrar en su mundo, empezar a conectar con lo que él está sintiendo. Tócale su piel nos va a hablar mucho, si se ponen fríos, si se ponen nerviosos, si se ponen inquietos. Hay que empezar a identificar las señales que una emoción tan básica e instintiva como eso hace que tu cuerpo se modifique en instantes. O si no, piensa por un instante en tu cara si te dicen que alguien muy importante en tu vida fallece o que si alguien muy importante en tu vida está teniendo un accidente grave.
automáticamente tu cara como se va. En un teléfono tú estás frente a alguien hablando y tu cara cambia. Tu fisiología te habla, tu fisiología se comunica contigo. Los comportamientos a veces de los niños difíciles están demostrando que el niño ha tenido cierto impacto emocional, y repito que para nosotros puede ser, esto no es para tanto, esto no es nada. Para el niño empezó a desarrollar ese miedo más y más grande porque no fue atendido. Ahora, que sea atendido no significa que tú vayas a resolver el miedo por el niño. No, el niño, entre tú y él, tienen que llegar a una consecuencia donde están seguros y a salvo. Otra alerta muy importante, y es que nosotros como madres, dime si no lo hacemos, y es, pasa algo y reaccionas como si ya se hubiera acabado el mundo, como si el niño ya, no, nada, diagnóstico difícil, no, ya se cayó, no, se acabó el mundo, no. El niño a veces se cae, se rompió la cabeza. El niño, yo recuerdo mucho cuando Mateo tomaba teta, yo le estaba alimentando y el niño tosía, lo normal de los niños. Mi mamá, se ahogó el niño. Y yo, ay, mamá, ya, se atrancó, ¿sí? Se ahogó. Para que veamos, que nos empecemos a conocer esas expresiones. Y yo después decía, ay, sí, yo soy así exagerada, ¿no? Yo también he copiado como todas esas expresiones de mi mamá y de todo, ¿no? Mi mamá decía, se ahogó el niño porque mi hermanito fue asmático y ella pasó terribles trabajos con un hermano asmático, con uno de sus hijos. Entonces, quiero que te des cuenta que nuestras reacciones siempre son mucho más abrumadoras, ¿no? Otro de los ejemplos que te puedo dar y que tú puedas identificar es, yo recuerdo una vez que venía en el carro con Mateo, y Mateo, no sé qué le dolía, no, no podía hablar bien, ¿no? Y yo, ¿qué te pasa? Me volteé así como toda traumática, toda traumatizada, ay no, ¿yo qué le pasa al niño? Porque estás hablando así, o sea, de una me volteé con muchísimo show, ¿no? Drama y mucho miedo, le aterra a uno, que siempre algo le va a pasar a los niños, ¿no? Cuando me volteé y me dijo, mami, ¿a mí qué me pasa? Yo no puedo hablar bien, ¿qué me está pasando? Y yo le dije, ay no, perdóname, yo que reaccioné así, de esta manera, pero nada, papá, eso lo que te está pasando es nada, ¿no? Y a esto yo puedo decir que hubo asistencia de mi esposo. Yo vine y le conté, le dije, yo como que asusté al niño, le dije, y entonces él vino y mi esposo habló con él y le hizo dar como un sentido diferente, y obviamente eso pasó, ¿no? No estoy diciendo que nuestras reacciones y nuestras preocupaciones no sean interesantes e importantes, no. Y si tienes una preocupación que tú creas que el niño deba ser llevado a que sea revisado por algún especialista, hazlo. Lo que digo son nuestras reacciones exageradas hacen que los niños inclusive sientan más pánico antes de lo que ellos puedan llegarlo a sentir. O por el contrario, nos vamos al otro extremo, donde para nosotros no nos parece importante y pasamos por alto esos miedos. Quiero que te quedes con esto, quiero que te quedes con la parte fisiológica de la emoción. Y no voy a extenderme más porque esto es una pequeña técnica para que vayas practicando. Obviamente recuerda, si tienes dudas, si tienes algo más que extender, algún ejemplo que compartir, o si lo hiciste, lo lograste hacer, no dudes en compartirlo en nuestro grupo de Facebook, porque date cuenta cómo te ayudan cuando yo te cuento ejemplos. Tú puedes imaginarte mi situación y ver cómo se resuelve. Así que de esa misma manera, tú también puedes ayudarnos a ir construyendo esa mirada diferente y obviamente a yo poder irte conociendo un poquito mejor y ir rompiendo esta barrera del temor e ir pudiendo fluir. Recuerda algo importante e interesante, y es que cuando nosotros estamos trabajando en un miedo, al principio es incómodo, al principio se trabaja mal, así que hay mucha resistencia, así que tenemos que tener esa paciencia. Y lo único que va a hacer que tú puedas afrontar un miedo o que tus hijos puedan afrontar un miedo es ir a través del miedo sabiendo que es una emoción pasajera, sabiendo que esas sensaciones físicas pasan y sabiendo que tienes un poder enorme, y ese poder se lo vas a tener que dar a tu hijo. Y es el poder de decidir cuánto un miedo gobierna o no gobierna su vida, cuánto, y se dé cuenta cuán ilusorios son la mayoría de nuestros miedos, porque en el momento en que tú necesitas reaccionar, tienes todos los recursos para hacerlo. Así que te dejo cerrado esto aquí. Quédate con esta parte de miedos, traumas, y los traumas no se necesita mucho para que queden. Y damos por terminada esta lección. Continúa con el ejercicio. Déjame tus comentarios. Un abrazo.